Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: semejante es el reino de los cielos a un padre de familia, que al rayar el alba salió a ajustar obreros para su viña, y habiendo convenido con ellos en un denario por jornada, los mandó a su viña. Saliendo después, cerca de la hora de tercia, vio a otros que estaban ociosos en la plaza y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Otras 2 veces salió cerca de la hora sexta y de la hora nona, e hizo otro tanto. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio a otros que estaban parados, y les dice: ¿qué hacéis aquí todo el día ociosos? Respóndenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Al ponerse el sol, dice el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Llegando pues los que habían ido cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les darían uno más, pero recibieron cada cual un denario. Y al recibirlo murmuraban del padre de familia diciendo: estos postreros no han hecho más que 1 hora, y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: amigo, en nada te agravio. ¿No ajustaste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero tanto como a ti. ¿No puedo yo hacer de lo mío lo que quiero? ¿Has de ser tú envidioso porque yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de modo que lo alcancéis. Todo atleta que lucha en la palestra se abstiene de todo, y ellos lo hacen por recibir una corona que se marchita, mas nosotros la que no se marchita. Yo pues corro, no a la aventura, peleo, no como quien azota al viento, sino castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros venga yo a ser reprobado. Porque quiero que sepáis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar rojo, todos bajo la nube y en el mar recibieron el bautismo de Moisés, todos comieron el mismo manjar celestial, todos bebieron de la misma agua milagrosa, porque bebían de la piedra que místicamente les acompañaba, y esta piedra era Cristo. Sin embargo, en pocos de ellos se agradó el Señor. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este tiempo de Septuagésima que estamos comenzando en este domingo son 9 semanas antes de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo la Iglesia ya empieza a tener el color litúrgico de morado, que simboliza la penitencia. Y en el breviario se nos narra la creación del cielo y de la tierra, la creación de los animales, de los mares, de la tierra, de los bosques, y finalmente la creación del hombre, como fue puesto en el paraíso terrenal, como Dios lo probó, como le dijo que podía comer de todos los árboles que estaban en el paraíso terrenal, menos de uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mediante esa prueba, Dios quiso probar al hombre en su amor, en su obediencia, en su sujeción a Dios, y el hombre fue tentado por la propia mujer, que a su vez esta fue tentada por el diablo, que se apareció en apariencia de serpiente.
le habló a la mujer, le dice: ¿cómo es que Dios les ha prohibido comer de este árbol? Es que Él sabe que si comiereis de este árbol seréis como dioses. Y ahí tuvo la primera tentación, como la primera mujer tomó del fruto prohibido, y comiéndolo ella y convidándole a su marido, cayeron los primeros padres del género humano, del cual todos nosotros descendemos. Este tiempo de Septuagésima entonces es el comienzo, como la preparación del tiempo de Cuaresma, que finalmente termina en el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para entender la magnitud de la redención del género humano, es preciso entender primero la magnitud de la caída del género humano. Cómo nuestros primeros padres cayeron, cómo vemos ya el primer asesinato, ya un hijo de estos primeros padres asesinando a su hermano, Caín, Abel, cómo el mal entró de una manera impresionante, magnífica, muy grande, en esa tierra que Dios había creado, y todo por culpa del hombre. La magnitud del pecado se mide por la magnitud del ofendido. El ofendido no es nada más ni nada menos que Dios nuestro Señor. La magnitud del pecado es entonces infinita. El hombre no podía solucionar ese problema porque el hombre es finito, el hombre es criatura que muere. Debía ser entonces Dios mismo que solucionara ese problema. Dios encarnándose en esa humanidad que era la que había pecado. Es por eso que hace poquito celebrábamos el nacimiento del niño Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomó carne, precisamente siendo Dios, se abajó para ser siervo, para ser hombre, y en esa carne padecer y morir por nosotros pecadores, para solucionar ese problema que nuestros primeros padres y cada uno de nosotros con los pecados actuales, desde Caín hasta cada uno de nosotros que hemos sido asesinos, pecando contra nuestro Dios, pecando contra nuestro prójimo, ese niño, Dios y hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, nació en un pesebre, creció, predicó, padeció y se entregó por mí. Es precisamente este tiempo de Septuagésima entonces donde la Iglesia empieza a acompañar ese gran misterio de la redención del género humano. Con estos 3 primeros domingos antes de la Cuaresma, Septuagésima, el domingo de hoy, Sexagésima, el próximo, Quincuagésima y después los domingos de Cuaresma y finalmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grave ha sido la solución, porque gravísimo fue el pecado que hizo que un Dios se encarnara, un Dios padeciera, un Dios muriera por nosotros. En el Evangelio que acabamos de leer está la parábola del hombre que va a contratar peones para la viña. San Gregorio Magno, comentando este Evangelio de hoy, dice que los distintos horarios en donde va el dueño de la viña, que no es ningún otro sino Dios nuestro Señor, son las distintas edades de la humanidad, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. Son las primeras edades, son los primeros jornaleros. Y finalmente nosotros, los de la hora 11, es decir, los de las 5 de la tarde, somos los últimos, que también recibimos cada cual nuestro denario. En ese denario están las gracias suficientes, las gracias representadas, que todos tenemos gracia suficiente para salvar nuestra alma. Que unos reciban más, otros reciban menos, es de acuerdo a la voluntad del dueño de la viña, de Dios nuestro Señor. No está en nosotros juzgarlo. Nosotros simplemente sabemos bien que cada uno de nosotros tiene la gracia suficiente para salvar su alma, es decir, ese denario.
que unos les sea más fácil, que unos tengan que resistir más tentaciones, que unos estén puestos en mayores ocasiones de pecar, o que unos tengan más facilidad que otros para salvar su alma, eso es juicio de Dios y no está en nosotros juzgarlo. Ni siquiera debemos atrevernos a pensar que Dios pudo haber hecho una cosa así u otra cosa allá. El denario es la gracia suficiente entonces para salvarnos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que se han salvado en otras épocas pasadas, siempre han tenido la gracia suficiente, a la cual ellos han sido fieles o infieles, de acuerdo a se hayan salvado o se hayan ido al infierno. Vemos como San Pablo, haciendo eco del Evangelio de hoy, dice que los israelitas, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, todos fueron liberados, todos pasaron por el Mar Rojo, es decir, cuando Moisés tocó con su vara el mar, se hicieron como dos paredes, dejando el suelo seco al medio, y los israelitas pasaron todo por el medio del Mar Rojo sin mojarse. Todos estuvieron en el desierto, que les protegía una nube de día contra los rayos del sol, y esa misma nube de noche les alumbraba. Todos bebieron de esa piedra, de ese agua que brotaba de la piedra, y que, como dice San Pablo, místicamente les acompañaba, y esta piedra era símbolo de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, dice San Pablo, pocos de ellos agradaron a Dios. Todos tuvieron las mismas gracias, podemos decir. Sin embargo, de los cientos de miles que salieron de Egipto, solamente 2 de ellos pudieron entrar en la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Y eso por haber tenido una pequeña infidelidad a Dios nuestro Señor. Entonces nos insta San Pablo a que nos esforcemos, corred, de modo que lo alcancéis al premio, dice. Que cada atleta lucha en la palestra, se abstiene de todo, hace régimen de comida, se ejercita todos los días, sube montañas, baja montañas, corre, camina, hace esto, hace aquello, y todo ¿para qué? Dice San Pablo, para conseguir una copa, una corona corruptible. Nosotros estamos aquí en la tierra para luchar por la salvación de nuestra alma. Y podemos considerarnos como de la hora 11ª, porque tenemos realmente ya a nuestro Señor Jesucristo, que vino en su primera venida y nos ha dado todos los remedios necesarios, todas las gracias, el remedio de la Santa Misa, el remedio de la confesión, el remedio de la comunión, el remedio de su Madre Santísima. Realmente somos privilegiados. Y también somos privilegiados en estar viviendo en estas épocas oscuras que estamos viviendo, que el otro día, escuchando el comentario de alguien que decía cómo el católico, cómo el cristiano tiene que acostumbrarse a no recibir buenas noticias en este mundo, porque no somos de este mundo. Entonces todo parece que sale mal, todo siempre parece que estamos perdiendo absolutamente todo. Cada vez el mundo avanza más en el pecado, cada vez la patria de uno avanza más hacia la perdición. Somos gobernados por malos gobernantes, somos perseguidos en cuantas ocasiones se nos presentan. Desde el momento en que uno es parte de este mundo, el mundo no lo persigue. Por eso Jesucristo nos dijo, el mundo os perseguirá, porque antes me persiguió a mí. Entonces, si nos persigue el mundo, benditos somos. Pero, por otro lado, somos los de la hora 11ª, como dice San Gregorio. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los auxilios de la gracia. Cosa que no tenían los primeros israelitas. Los primeros israelitas esperaban a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no lo esperamos. Ya vino. Lo esperamos, sí, una segunda vez. Pero ya vino la primera, para ponernos solución, para redimirnos, para darnos la ayuda de sus sacramentos, para darnos la ayuda de su magisterio, de su evangelio, de su iglesia. Realmente tenemos todas las facilidades para salvar nuestra alma. Hoy también coincide la fiesta de San Juan Bosco. Él decía
a las personas del instituto que él fundó, que era el Instituto de los Salesianos, que había 3 cosas importantísimas que hacer para salvar el alma. Primero de todo, ser muy devoto y recibir con la mayor cantidad posible de veces en la vida, con la mayor frecuencia posible, los sacramentos de la penitencia y de la comunión, porque en la comunión está nuestro Señor Jesucristo mismo, y en la penitencia se nos lavan nuestros pecados para recibirlo dignamente. El segundo consejo que les daba era una tierna devoción a María Auxiliadora, María Santísima, nuestra Madre en el cielo, que es realmente auxilio de los cristianos, Auxilium Christianorum, que rezamos todos los días en las letanías después del rosario. Y finalmente les daba un tercer consejo, que era ser hijos fieles del Sumo Pontífice. Son las 3 llaves para salvar nuestra alma: la recepción de los sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen María, a través sobre todo de su Santo Rosario, y la devoción al Sumo Pontífice, que es el Cristo sobre la tierra. Paradójicamente no tenemos Sumo Pontífice, y paradójicamente también nos tachan a nosotros, sedevacantistas, de no amar al Papa. Precisamente lo somos sedevacantistas por tener ese amor filial al Sumo Pontífice, porque el Santo Padre es Cristo sobre la tierra, y si hace algo que desdice de ser Cristo sobre la tierra, significa que no es el Santo Padre. Amando al Santo Padre, a los santos pontífices, a los sumos pontífices, desde San Pedro hasta el último que murió en el 58, Pío XII, estamos realmente siendo fieles a Cristo nuestro Señor, a su Evangelio y al magisterio de la Iglesia, siendo fieles hijos de Dios, siendo fieles hijos de la Santísima Virgen María, siendo fieles hijos de la Iglesia, y actuando como tales, recibiremos el premio que nos dice San Pablo en la epístola de hoy. Estamos luchando por un premio que no es corruptible, que es el premio del cielo. No desfallezcamos entonces, acordémonos, el mundo nos perseguirá, porque primero lo persiguió a nuestro capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a María Santísima entonces que nos haga fieles seguidores de Cristo nuestro Señor, de su Santa Madre, de nuestra Santa Madre, la Iglesia, para que un día recibamos el premio incorruptible. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.